Profesor, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Esperamos. noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas. Esperamos unos 5 minutos y empezamos. Como son dos grupos, no hay problema. Estamos con la hora. Ya, vamos a esperar un ratito y empezamos. Se va listando el grupo que va a exponer. Profesor, son dos equipos. Buenas noches y feliz día, profesor. Su micrófono está apagado. Ya, gracias. Si están listos, me avisan. Sí, profesor, sí estamos listos. Ya, entonces vayan compartiendo la pantalla, ¿eh? Ok. ¿No? Ya, ok, profesor. Si me puede dar la señal para poder comenzar, por favor. Ya un ratito. Voy a conectar mi cargador de la lacto para que no se apague. Ya, ahora sí. Pero un ratito voy a anotar los nombres de los integrantes. Y ahora sí, adelante pueden empezar. Ok. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches y colegas. En esta oportunidad, mi equipo y junto con mi persona vamos a exponer sobre el caso del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Eh, Vamos a exponer sobre antecedentes y vamos a plantear a través de un diagrama Gantt un proceso de auditoría que cumplan ciertos objetivos. Nuestros integrantes somos Piero Jesús, Silvio Bustillos, Andrea Chuchón, Ethel Castillo y Claudia Ramírez. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar esta imagen que ronda en los años 1958. Un poco centrándonos en la historia, el hospital nació junto a la creación del Seguro Social del Empleado bajo el gobierno del general Manuel Odría. Su construcción inicia en 1951 en terrenos que anteriormente fueron de nuestra alma mater, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, antes conocida como Huacal Universidad, que fueron destruidos entre 1935 y 1950. ¿Por qué se llama el Hospital Edgardo Rebagliati Martins? Porque fue impulsada por el doctor Edgardo, ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Fue en ese entonces un abogado y gran promotor de la seguridad social en el país. Y se terminó la construcción en el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche.
continuamos con la siguiente diapositiva, que es la justificación de la auditoría en el Hospital Rebagliati. Bien, como ya usted nos ha enseñado, voy a hacer breve esa parte porque básicamente son los pasos para auditar a una empresa, en este caso una empresa pública, a través de una planificación de la auditoría. Primero se definen objetivos, alcances, tipo de auditoría, ya sea financiera, operativa, de cumplimiento. Seguidamente una revisión preliminar y evaluación de riesgos. Se tiene que elaborar un programa de auditoría que puede ser un diseño de un diagrama Gantt a través de procedimientos específicos para cada área o rubro a revisar. Después vamos a concretar este proyecto a través de un trabajo de campo, el cual se ejecuta pruebas y procedimientos definidos en el programa. Se recolecta evidencia suficiente y competente y relevante para luego analizar esta evidencia y evaluar resultados. Se valida la información y se elabora un informe de auditoría. Luego este informe se comunica y se da seguimiento. Se presenta el informe a la entidad auditada y también a los superiores, en este caso de la Contraloría General de la República. Siguiente diapositiva, por favor. En esa oportunidad, la materia examinada vendría a ser el Hospital Rebagliati, ¿no? Que es la entidad auditada. Las áreas que vamos a auditar según nuestro diagrama vendría a ser estas 5 áreas: el área de recursos humanos, ingeniería hospitalaria, servicios generales de atención al cliente, abastecimiento, control institucional y jefaturas médicas. Siguiente diapositiva. Bien, ahora los objetivos de la auditoría. En primer lugar, el general es fortalecer la gestión y el control interno del Hospital Rebagliati, porque es el hospital más grande del Perú en tema de salud pública gratuita, verificando si la administración del personal, las contrataciones de servicios esenciales y la gestión ante eventos críticos se realizaron conforme a la normativa entre 2024, enero y mayo del 2025. Bueno, y los objetivos específicos es comprobar si el personal médico fue correctamente programado, supervisado y cumplió con sus horarios. Evaluar si las contrataciones de lavandería y terapia respiratoria cumplieron con la ley de contrataciones y fueron transparentes. Verificar la gestión de recursos para enfrentar desastres, incluyendo presupuesto y organización, e identificar a los responsables de posibles incumplimientos y establecer sus responsabilidades administrativas, civiles o penales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a centrarnos en 4 antecedentes. El primero vendría a ser el informe, bueno, de esos números. Centralmente, el hecho fue el siguiente, que no se implementó el Centro de Operaciones de Emergencias, o más conocido como el COE, ni un plan de gestión de desastres. Se evidenció falta de recursos humanos y ausencia de planificación para responder a las emergencias, poniendo en riesgo a los pacientes en general. En el segundo informe tenemos el hecho clave que un médico abandonó reiteradamente sus turnos de hospitalización durante la pandemia del COVID-19 para atender una clínica privada sin autorización ni sanción económica. Esta conducta expuso a los pacientes y vulneró el control de asistencia médica. En la siguiente diapositiva podemos ver 2 antecedentes más, cuyos informes y hechos son los siguientes. En el primer informe, el hecho es que el Comité de Selección para el Servicio de Lavandería Hospitalaria respondió consultas sin base teórica, omitió incluir observaciones aceptadas y generó desabastecimiento de ropa clínica. Se usaron frazadas y sábanas descartables, afectando la atención al paciente. Y en el último informe tenemos que el hecho es que el hospital no convocó el proceso de contratación para terapia respiratoria domiciliaria, pese a tener presupuesto. Y en segundo lugar, fraccionó 784 órdenes para favorecer a un único proveedor. Además, contrató a otra empresa sin experiencia ni autorización para el servicio. Bueno, es entonces que podemos sintetizar a través de estos 4 antecedentes que tenemos también problemas de corrupción, ¿no? Y bueno, es la Contraloría General de la República
quien tiene que hacerse cargo de auditar al hospital en varias ocasiones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, a través de estas cuatro antecedentes es que vamos a proponer ese diagrama Gantt de auditoría de cumplimiento, el cual comienza con la fase de planificación, bueno, continuando con la revisión de marco normativo, bueno, y consecuentemente terminando con la verificación de la subsanación. Estas son las fases de la auditoría y en la parte de abajo podemos ver el cronograma del año 2025. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ahora cederé la palabra a mi compañera Andrea. Sí, ¿se me escucha bien, Piero? Sí se te escucha, compañera. Ok, gracias. Bien, ahora voy a presentarles las principales deficiencias de control interno que se identificaron en el área de recursos humanos del Hospital Rebagliati durante la auditoría realizada entre enero y mayo del año 2024. Como primer punto tenemos la gestión documental deficiente. Esta es la primera deficiencia que tiene que ver con el mal manejo de los expedientes de contratación, ya que durante la revisión de los 65 expedientes se encontraron que el 35% tenía errores en la foliación, como páginas duplicadas o faltantes, y el 50% no seguía un orden lógico cronológico. Por ejemplo, en un expediente las actas de servicios de febrero estaban archivadas antes de las certificaciones presupuestales de diciembre. Y bueno, este orden documental hace que sea difícil verificar si todo el proceso fue correcto y transparente. Siguiente PPT, por favor. Gracias. Como segundo punto tenemos la verificación ineficaz de requisitos de proveedores. Esto quiere decir que no se están validando bien los requisitos de los proveedores y consultores contratados. Por ejemplo, una empresa fue contratada para mantener tomógrafos de alta gama, pero solo tenía experiencia en equipos de menor tecnología. También se detectó que un consultor tenía una sanción activa y aún así fue contratado porque no se revisó bien su información en el registro correspondiente. Además, en varios casos no se comprobó si los certificados ISO eran auténticos. Así que todo esto pone en riesgo la legalidad y la calidad del servicio. Como punto 3 tenemos la supervisión débil del personal. Acá hay problemas en el control de personal asistencial, específicamente con el cumplimiento de turnos y asistencia. Por ejemplo, en 12 enfermeras del área de neonatología tenían ausencias o tardanzas frecuentes porque no fueron sancionadas. Y esas no fueron sancionadas. Además, se encontró que en algunas guardias habían médicos programados en horarios superpuestos, mientras que en otras faltaban médicos, lo cual afectó la atención en áreas críticas como UCI pediátrica. Siguiente, por favor. Como cuarto punto tenemos la ejecución deficiente del plan de capacitación. Este es el incumplimiento del plan anual de capacitación. De los 7 cursos obligatorios para el personal, 4 no se habían realizado a mayo del 2024. Y los que sí se hicieron, la asistencia fue baja y no hubo seguimiento ni evaluación del impacto. Esto quiere decir que el personal puede estar trabajando sin actualizar sus conocimientos, lo cual puede ser grave en un entorno hospitalario. Y como último punto tenemos el fraccionamiento de contratación. Acá se identificó un fraccionamiento indebido en la contratación de servicios continuos, como la limpieza y la seguridad. Por ejemplo, en lugar de hacer una licitación, el hospital emitió 180 órdenes pequeñas de limpieza por un total de 2.8 millones de soles. Tardanza. Todos estos montos fueron menores a 8 UIT, y esto se repitió con el personal de seguridad con más de 150 contratos individuales. Estas prácticas, evitan la competencia y pueden generar favoritismo y afectan también el buen uso de los recursos públicos. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí vamos a pasar al tercer punto, que es la división y hallazgos encontrados. Bien, en este capítulo 3
Antes de presentar los hallazgos, es importante también señalar que la metodología se basó en 4 líneas de acción principal. La primera fue la revisión documental exhaustiva, que esto incluyó la normativa institucional, los expedientes de contratación y registros de personal. El segundo es una observación directa, que fue mediante visitas inopinadas a oficinas claves como lo fue recursos humanos, abastecimiento y áreas clínicas como UCI o neonatología. El tercero fue análisis cuantitativo y cualitativo, que acá se usaron porcentajes de cumplimiento, identificación de riesgos y herramientas como el diagrama de Chicago. Y por último, un muestreo selectivo que estuvo centrado en procesos con mayor riesgo o donde ya existían antecedentes de hallazgos similares. Entonces, gracias a esta metodología, se identificaron 5 hallazgos relevantes que voy a pasar a detallar a continuación. El primero fue la gestión documental deficiente, que se refiere a aquellas deficiencias encontradas en el manejo de la documentación de los procesos de contratación. En una muestra de 65 expedientes revisados, se detectó primero que el 35% tenía doble foliación o folios faltantes, el 50% estaba desordenado cronológicamente y un 15% tenía documentación incompleta o sin firma. Esto representa una vulneración directa de los principios de trazabilidad, transparencia y control interno, y la principal causa identificada fue la ausencia de procedimientos formales de archivo y la falta de supervisión periódica por parte del área responsable. El efecto de esta situación fue crítico, ya que un riesgo de pérdida o alteración de información, lo cual compromete tanto las decisiones de contratación como las futuras auditorías, y además también esto afecta la imagen institucional y la capacidad de rendición de cuentas del hospital. Siguiente, por favor. Luego tenemos el hallazgo número 2, que es la verificación ineficiente de proveedores. Aquí, durante la revisión de los expedientes, se identificaron casos preocupantes como lo fue la contratación de un proveedor sin experiencia específica por más de 850,000 soles, un consultor que estaba inhabilitado en el Registro Nacional de Sanciones, que fue contratado por 120,000 soles, y también las certificaciones ISO, las licencias de SUCAMEC y otros documentos claves que no fueron verificados. Y estos casos nos muestran una falta de controles previos eficaces tanto en la oficina de abastecimientos como en recursos humanos, ya que se vulneraron principios de idoneidad, legalidad y veracidad documental, lo que afectó directamente a la calidad de servicio y también generó riesgos operativos, económicos y reputacionales. El hallazgo número 3, que es la débil supervisión de asistencia del personal. En este hallazgo se evidenció que el personal asistencial, en especial en las áreas como UCI o neonatología, presentaba primero las ausencias no justificadas del 18% de las enfermeras observadas. También tenían tardanzas reiteradas sin sanción e incluso de supervisores. Y por último también hubo turnos mal programados, con coberturas vacías, y también hubo una sobrecarga de personal en horarios críticos. La causa principal de esto fue la débil supervisión de las jefaturas de servicio y la falta de coordinación efectiva como en el área de recursos humanos, además de que también el sistema de control biométrico no se estaba usando de una forma efectiva y no existía un seguimiento disciplinario oportuno. El efecto que esto causó fue grave, ya que hubo un riesgo directo para los pacientes, también la disminución de la calidad de servicio por pagos por horas no trabajadas, y también hubo desmotivación del personal cumplidor. Siguiente, por favor. Luego tenemos el hallazgo número 4, que es la gestión deficiente del plan de capacitación. Acá la revisión reveló que el 57% de los cursos obligatorios no se dictaron o quedaron incompletos. Hubo una asistencia baja, por ejemplo, el 60% del personal asistió al taller de comunicación efectiva. No se realizó ninguna evaluación de impacto de las capacitaciones realizadas. La causa de esto fue una planificación improvisada, que estuvo basada en encuestas no validadas y no tenían relación con el desempeño o con los requerimientos operativos del personal. Además, también no existía tampoco un seguimiento activo por parte de recursos humanos. Por lo tanto, este hallazgo tiene un efecto silencioso, pero muy perjudicial, porque el personal asistencial no se estaba actualizando, lo cual aumentaba el riesgo clínico y también reducía la calidad de servicio al paciente. Y el último hallazgo, que es el número 5, es el fraccionamiento recurrente en contrataciones, que acá
se detectó un patrón preocupante en los fraccionamientos de servicios esenciales, ya que en el caso de limpieza hospitalaria se emitieron 180 órdenes individuales que sumaron más de 2.8 millones de soles. Para seguridad se contrataron 150 órdenes menores que superaron 1.5 millones de soles. Y en el área de mantenimiento de ascensores se emitieron 45 contratos individuales por más de 750.000 soles. Estas acciones lo que hicieron fue vulnerar expresamente la ley de contrataciones del Estado, porque estaban eludiendo los procesos públicos que se garantizaba transparencia y la libre competencia. La causa de esto fue una planificación deficiente y una inobservancia deliberada de los procedimientos correctos, además de que también ya existían advertencias anteriores de OSI sobre esta práctica sin que se haya corregido. Y pues el efecto que hubo es el más delicado porque hubo un posible perjuicio económico al Estado, hubo pérdida de eficiencia, direccionamiento de contratos y una exposición de responsabilidades administrativas o penales. Siguiente, por favor. Bien, ahora le daré paso a mi compañera Claudia para las conclusiones. Gracias. Bueno, con las conclusiones, como primera conclusión tenemos la persistencia de deficiencias sistémicas en el control interno. En este caso, la auditoría ha evidenciado que aún pueden persistir fallas estructurales en los mecanismos de control interno del Hospital Rebagliati, principalmente en la gestión de recursos humanos y en el proceso de contratación, donde lo más preocupante es que estas debilidades ya habían sido señaladas en informes anteriores y sin embargo siguen sin corregirse. Como segunda conclusión tenemos el compromiso de la transparencia institucional, donde se han identificado fallas en la gestión documental, así como en la supervisión del cumplimiento normativo, donde se ha detectado el uso reiterado de fraccionamiento de contrataciones, en donde estas situaciones afectan directamente a la transparencia, la trazabilidad y la confiabilidad de la información institucional. Esto como consecuencia ha generado riesgos que son significativos, ya sea de corrupción, de mala gestión e incluso afectando los derechos de los usuarios del sistema de salud. Como tercera conclusión tenemos la afectación a la calidad del servicio asistencial, donde la falta de una adecuada supervisión sobre la asistencia del personal médico y el personal asistencial, junto con el escaso control de la idoneidad de los proveedores y los consultores, han provocado fallas en la continuidad y en la calidad del servicio médico, donde se ha expuesto a los pacientes a riesgos innecesarios, donde compromete seriamente el objetivo que sería del hospital, el cual es brindar una atención de salud segura y oportuna. Y como cuarta conclusión, tenemos el riesgo de responsabilidad administrativa y legal, donde se ha identificado que hay ciertas omisiones o acciones que son inadecuadas realizadas por parte de funcionarios y servidores públicos y que estas podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles y llegar incluso a penales. Estos indicios deben ser analizados y deben deslindarse conforme al marco normativo vigente. Asimismo, tenemos 5 recomendaciones, donde el primero es fortalecer los controles documentales y archivísticos, donde es necesario que se pueda implementar un sistema integral de gestión documental dentro de la Oficina de Abastecimiento y el Control Patrimonial, donde ese sistema debe asegurarse que todos los expedientes de contratación estén completos, que estén bien organizados y puedan ser trazables, tal como lo puede indicar el manual de auditoría de cumplimiento y las normas de control gubernamental. Como segunda recomendación tenemos reestructurar los mecanismos de supervisión del personal, donde se propone poder establecer un control permanente sobre la asistencia y la permanencia del personal asistencial. Se puede hacer uso de registros biométricos que pueden ser combinados con alertas automáticas que puedan detectar tardanzas o ausencias no justificadas y además se debe garantizar que se puedan aplicar las sanciones correspondientes. Como tercera recomendación, tenemos de consolidar las contrataciones de servicios continuos, donde es importante que se pueda eliminar el fraccionamiento de la contratación de servicios como limpieza, seguridad o mantenimiento, y donde la recomendación sería consolidar que estas necesidades en procesos únicos que puedan ser transparentes y competitivos y que se puedan permitir un uso eficiente de los recursos públicos. Como penúltima recomendación tenemos fortalecer la validación de requisitos de proveedores, donde se sugiere que se pueda establecer procedimientos estrictos para poder validar la experiencia, la habilitación legal y los requisitos técnicos de todos los proveedores o consultores, donde se puede incluir la verificación directa en registros oficiales, ya sea el Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles y también la revisión de certificados de calidad.
Y como última recomendación tenemos optimizar la planificación y evaluación de capacitación. En este caso, la capacitación del personal debería estar basada en un análisis real de brechas por competencias y además se debe vincular con el desempeño laboral y enfocarse en mejorar la calidad del servicio, donde esta planificación debe incluir indicadores de impacto, control de asistencia y también un seguimiento posterior a la capacitación. Eso sería todo por nuestra parte, profesor. Muchas gracias. Muy bien, Claudia. Solamente la duda es que las conclusiones están muy sencillas, están muy resumidas. Me imagino ya que en el trabajo está más detallado. Por lo demás está muy bien, no hay problema, ¿ya, chicos? Entonces vamos a pasar al siguiente grupo, creo que es el último, y de ahí te iría pasando la asistencia para cerrar el curso. Entonces, adelante, por favor, siguiente, el último grupo. Está bien, profesor, gracias. Ya, Claudia. Sí, profesor, buenas noches. Ahora presento el trabajo del equipo 4. Bien, Kimber. Sí, Kimberly. Hola, Kimberly, todavía no estás presentando. Ya, ahora sí se ve. Sí. Ya. Ok. Profesor, compañeros, reciban mi cordial saludo. En esta oportunidad el equipo 4 va a presentar su trabajo de auditoría, que es deficiencias en los controles internos de la vinculación del personal en Burao Veritas SAC C de Lima en el año 2025. Y el equipo, de acuerdo al orden de exposición, está mi persona, Kimberly Meléndez, Marco Contreras, Carlos Navarro, Maribel Bartolo y Juan Delgado. Bien, para empezar tenemos lo que es los antecedentes de la auditoría. Y como punto de inicio está el origen, que esta es parte desde el plan anual de auditoría interna que tiene la empresa y surge como una respuesta para identificar áreas de mejora observadas con anterioridad, es decir, los directivos o supervisores de la empresa reportaban a sus superiores estos detalles que han servido como base para hacer esta auditoría. Como conocimiento, la empresa, su sede central está ubicada en Miraflores, en la avenida Santa Cruz. Y pasamos a lo que es los objetivos. El objetivo general es evaluar y emitir recomendaciones sobre la eficacia, coherencia y el grado de cumplimiento de las directrices en el proceso de vinculación de personal de la empresa. Y como específicos tenemos 3. El primero, revisar la aplicación efectiva del perfil de puesto definidos en el manual de funciones, verificar la formalización del contrato laboral, que incluye también la evaluación médica en los plazos establecidos, y comprobar también la existencia y trazabilidad de las inducciones que se brinda al nuevo personal, evaluando la calidad de las mismas con inclusión y sin discriminación. Ahora, el área y proceso examinado ha sido, en el área tenemos a recursos humanos, pero el proceso específico que se ha auditado es el proceso de vinculación de personal, que tiene lo que abarca reclutamiento y selección, contratación e inducción. Tenemos los 2 organigramas, a la izquierda el de la empresa Burao Veritas en 2025 Perú y el de la derecha específicamente del área de recursos humanos. Vemos que el gerente general, Chiera, tiene la empresa también sus áreas, sus gerentes de recursos humanos, administración y finanzas, innovación, calidad y el área de operativa, que tiene varias industrias en las que es líder la empresa. Y en el área de recursos humanos vemos que tiene el área de adquisición de talento, de administración, de compensaciones, también el asistente social, entre otros pertenecientes netamente al área de recursos humanos. Ahora, un poco acerca de la organización. La empresa en sí surge como una respuesta debido a tormentas que existían en el año 1821 en el invierno en Europa, que generaron 2.000 naufragios y 20.000 muertos alrededor de esa cantidad.
Entonces, los fundadores empiezan a gestar esta idea como un seguro marítimo y lo concretan recién legalmente en 1828. Después, la empresa cambió de nombre al actual Bureau Veritas en 1829 y se expandió a París, empezó a tener más servicios, ya no solo marítimos, sino en más industrias, estableciendo laboratorios, creando filiales, también adquiriendo nuevas empresas y finalmente en el 2007 empieza a cotizar en la Bolsa de París y actualmente es líder en varios sectores industriales. Algunas cifras a nivel mundial que son claves, 80.000 empleados alrededor del mundo y más de 400.000 clientes con presencia en 140 países. Ahora, los servicios que la empresa brinda principalmente son minería, petróleo y gas, construcción, alimentos, bebidas, energía y también en el sector público con inspecciones, certificaciones y consultorías. En Perú, por ejemplo, tiene alrededor de 2.200 empleados con 6 unidades de negocio, estas principalmente. Ahora, respecto al alcance, respecto a la geografía, está centrada en la sede de Miraflores, de la avenida Santa Cruz 888, y el alcance temporal es el primer semestre del año 2025. Respecto a algunos criterios de exclusión, no se va a abarcar lo que es aspectos relacionados a clima organizacional, motivación o servicios tercerizados o aquellos que no se realicen en la sede de Lima. Y finalmente, el marco normativo de manera general, tenemos, por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la de Productividad, la Ley contra la Discriminación, también normas internas de la propia empresa Bureau Veritas, política de inclusión y también el Reglamento Ley General del Trabajo. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Marco. Ok, continuamos con la metodología de la auditoría, en el cual se ha aplicado una investigación aplicada de tipo no experimental con enfoque cualitativo descriptivo. Esto quiere decir que la investigación aplicada aporta conocimientos que son útiles para la solución de problemas concretos en una determinada realidad. Bueno, para esta investigación se ha usado también el Plan Anual de Auditoría Interna, que desde Bureau Veritas, y el Manual Global de Auditoría Interna, también de la misma empresa. Y se aplicó técnicas que son, por ejemplo, la primera, la lluvia de ideas, el cual ha logrado recopilar posibles problemáticas dentro de la empresa que pueden ser materia para que sea auditable. Lo segundo es el diagrama de afinidad, el cual se organiza esta información previamente recolectada y también con las deficiencias que han sido observadas anteriormente, ya sea en sus profesiones internas o también en situaciones que se ha dado, ¿no? Y bueno, esta herramienta nos ha ayudado a clasificar las ideas para agruparlos en categorías comunes. Y siguiendo con la lista, está la matriz de priorización, el cual se elaboró esta matriz y cruzó el impacto de cada deficiencia encontrada con 3 criterios. El primero es la frecuencia, el segundo es el impacto, el tercero es la factibilidad. Y esto lo que permitió fue que encontráramos la problemática que sería resuelta con mayor prioridad. Luego continuamos con el diagrama de Ishikawa, el cual es un análisis donde vimos del éxito las deficiencias en los controles internos del proceso de vinculación de personal para identificar los factores estructurales, humanos y operativos que originan estas deficiencias, ¿no? en este proceso. Luego continuamos con la revisión documental, el cual es el análisis y también la verificación de los varios documentos que componen los diferentes subprocesos que están dados en la vinculación de personal realizado por el área de recursos humanos. Ahí se puede ver, por ejemplo, el manual de organización y funciones MOF, el 35 expedientes de personal, convocatorias de trabajo, hojas de vida, actas de entrevistas y todo esto durante el periodo de tiempo que ha sido del 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025. Ok, continuando, está la comparación normativa. Es que acá también se ha revisado lo que es el marco legal aplicable y lo hemos contrastado con la práctica que hacemos dentro de la empresa, ¿no? Se ha visto leyes, por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley General de Personas con Discapacidad y también la Ley de Formación y Promoción Laboral. Siguiendo con la lista está la entrevista semiestructurada, el cual se le realizó al analista de selección de la empresa, que es la que se dedica a la adquisición de nuevo personal, para conocer básicamente 2 puntos. El primero es el conocer los flujos de trabajo que verdaderamente se dan en el proceso de vinculación de personal, y el segundo son las brechas de estos procedimientos que se realizan, si la diferencia es muy grande entre
entre los documentos donde están esos procesos a la práctica que se hace normalmente, ¿no? Y conocer esas brechas de ahí. Y bueno, luego vemos los criterios de inclusión y exclusión. El primero de inclusión es para conocer, es más que nada para delimitar, ¿no?, la investigación. En los criterios de inclusión está, por ejemplo, el personal vinculado durante los meses de enero y junio de 2025, y también están todos los subprocesos que involucran este proceso de vinculación de personal, ¿no?, que puede ser reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal. Luego están los criterios de exclusión, que pueden ser, por ejemplo, personas de otras sedes de la empresa, procesos de votación de interno, compensaciones o bienestar social que quedan fuera de esta auditoría. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en los antecedentes ahora que tenemos, se ha presentado un oficio, que es el 9 de julio de 2024, que se hizo el año pasado esta auditoría por la Comisión Auditora Interna, y en el cual ha encontrado dos deficiencias. El primero es el ingreso de trabajadores sin capacitación previa. Esto quiere decir que se encontró a 3 trabajadores que han ingresado a trabajo de campo en zonas que se puede decir como que de peligro, y se ha encontrado que no han estado con la capacitación previa, ¿no?, en lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo. Y esto ha puesto en riesgo tanto al personal mismo como a los demás, ¿no?, que trabajan allí. Y después está la firma de contratos fuera del plazo normativo, en el cual se han detectado también 3 casos en los que los contratos fueron firmados después de 15 días, ¿no?, que en la normativa está que después de 15 días ya como que está prohibido eso, ¿no? Y eso incumple las políticas internas de la empresa y también la normativa laboral que está dado por el Perú. Siguiente diapositiva, por favor. Y para estos 2 casos de deficiencias se propusieron 3 acciones correctivas para subsanar estas, ¿no? El primero es que sí o sí existe un cumplimiento obligatorio de la capacitación a los personales que van a entrar a trabajo de campo. El segundo es en el sistema que usan, ¿no?, el área de recursos humanos, se pongan como unas alertas para que sepan cuándo ya dar los contratos y no que existen ya esas demoras. Y el tercero es evaluar las responsabilidades de las personas encargadas de ese proceso de contratación, ¿no?, y establecer ya medidas de sanciones o llamadas de atención. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, de acá pasamos a lo que es las desviaciones de incumplimiento, el cual es que presupone que el equipo auditor presupone que estas deficiencias detectadas se deben a que en esas 2 áreas pasa algo, ¿no? En la primera subárea del recursos humanos, que es adquisición de talento, en el cual se encarga del proceso de convocatoria, selección y reclutamiento, y en la administración de personal, que es todo lo que viene a ser el contrato y la inducción. Y bueno, pasan las 2 suposiciones que tenemos, es que el primero se debe a una carga operativa que mantiene las subáreas, es decir, hay mucho trabajo que hacer, y el segundo es por la presión del área que requiere este personal, ¿no?, y que envía ese requerimiento de personal al área de recursos humanos y que está como que está presionando al área para que completen o cubran esa plaza, ¿no?, debido a que tienen que cubrir las tareas o funciones como que esa vacante, ¿no?, que está disponible, los demás trabajadores. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, los aspectos relevantes de la auditoría está el enfoque de la auditoría, el cual es un enfoque preventivo debido a que busca prevenir o anticiparse a posibles riesgos legales y operativos, por ejemplo, ante SUNAFIL, ¿no?, por el contrato. Y esto responde a una serie de deficiencias y no conformidades dadas al principio por ejercicios de supervisión interna y segundo ya por situaciones como que ya pasan en el área de recursos humanos. Lo siguiente sería la importancia de la auditoría, en el cual con esta evaluación de todos estos procedimientos que conforman la vinculación de personal, se pueden proponer acciones de mejora o, recomendaciones que mejoren, ¿no?, o esos controles internos. Y también para prevenir el incumplimiento de estas normativas laborales, ¿no?, por ejemplo, que pueden derivar en sanciones de SUNAFIL, como acababa de decir, y también en la ineficacia operativa y la incorrecta asignación de personal en puestos de trabajo, y esto puede causar que baje la calidad, ¿no?, al que está ya puesto la empresa. Pero Verita, siguiente diapositiva, por favor. Ahora paso con mi compañero, me continúe con la exposición. Estimados colegas, en este apartado voy a hablarles de un tema que parece técnico. Quien les habla es Carlos Navarro, pero en realidad esta temática tiene consecuencias muy humanas.
y es las deficiencias en los controles internos de recursos humanos. Imaginen por un momento esta escena. 3 trabajadores ingresan a una planta industrial sin haber recibido capacitación en seguridad operativa. Uno de ellos, Luis Alberto Castañeda, sufre un accidente grave porque nadie le explicó los riesgos de su puesto. Esto no es ficción, esto ocurrió en Burao Veritas, según el informe de auditoría interna número 001-2024, que reveló datos alarmantes. 25.7% de los contratos se firmaron después de inicio de labores, con retrasos de hasta 10 días, violando el decreto legislativo 72.8. El 20% del personal, 7 de 35 expedientes, no tenían exámenes médicos ocupacionales, incumpliendo la ley número 2978. Asimismo, el 70% de los trabajadores carecían de registros de inducción, dejándolos sin conocimientos de protocolos básicos de seguridad o ética. Estas fallas no son solo números. Exponen a la empresa a multas de hasta 134.000 soles por SUNAFIL. Lo exponen a demandas laborales y, lo más grave, ponen en riesgo vidas humanas. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Básicamente es por controles internos rotos. Siguiente diapositiva, por favor. Para entender el problema, usamos herramientas como lluvia de ideas, el diagrama Ishikawa, etc. Por el lado de los métodos deficientes, entendemos y notamos que no hay una verificación cruzada de documentos antes del ingreso, asimismo como el 37% de los expedientes, 13 de 35 no incluían certificados de estudios, a pesar de ser requisito mínimo para el puesto. También por el lado de la presión operativa, las áreas exigen personal inmediato, ignorando plazos legales. Ejemplo, 9 de 35 trabajadores iniciaron labores sin haber firmado contrato. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, también notamos políticas ambiguas. El procedimiento PRRH 062 no define responsables para la inducción ni mecanismos de inclusión. Siguiente diapositiva, por favor. El resultado es 0% de contratación de personas con discapacidad. ¿Incumpliendo qué ley? La ley número 2997.3. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora usamos un árbol de consecuencias para predecir cuál sería el impacto de estas problemáticas de no actuar. Por un lado tenemos los riesgos legales, en lo cual tenemos multas de SUNAFIL de hasta 26 UIT, demandas por contratos retroactivos. Por el lado de riesgos operativos, personal no apto para puestos críticos, ejemplo, el 20% sin exámenes médicos, como se mencionó. También, por otro lado, tenemos que el 70% no recibió inducción, lo que aumenta la probabilidad de accidentes. Asimismo, tenemos daño reputacional. Como empresa certificadora, que es Burao Veritas, no puede permitirse de incumplir sus propias normas. Siguiente diapositiva, por favor. En este apartado hacemos la revisión interna y el marco normativo. Burao Veritas tiene políticas ejemplares en papel, políticas como el HR002PO de inclusión, o también el Manual de Organización y Funciones MOF con perfiles detallados. Pero en la práctica se evidencia 0% de inclusión de personas con discapacidad, 37% del personal no cumplía con los perfiles del MOF, el 70% de las inducciones no se registraron, pese a ser obligatorias según la ley 2978-83, artículo 27. Y siguiente diapositiva, por favor. Y por último tenemos el informe preliminar respecto a la lista, para lo cual se proponen 3 cuestiones importantes. Número 1 es establecer una lista de chequeo digital obligatoria, la cual permitirá y bloqueará el ingreso si faltan documentos, contratos, exámenes médicos, certificados, etc. También incluirá evaluación de competencias conductuales. Número 2, se propone una inducción estandarizada con registros audibles, que básicamente brindará módulos de seguridad en ética y hostigamiento sexual, con el objetivo de reducir de 70 a 0% las omisiones en 3 meses. Y tenemos también el objetivo de cumplir la cuota de inclusión de al menos el 3%, estableciendo alianzas con CONADIS y capacitaciones en recursos humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Y con esto doy pase al siguiente apartado de exposición a mi compañera Maribel. Sí. Buenas noches, profesor. Compañeros, continuando con la
esta exposición vamos a ver conmigo las observaciones y los hallazgos. Bueno, los hallazgos principalmente tenemos el primer hallazgo que viene a ser que hemos encontrado el ingreso de trabajadores sin que el contrato haya sido firmado en el momento correspondiente. Y bueno, esta condición, la condición que tenemos es que tenemos varios expedientes de los 35 que hemos tenido como muestra en el tiempo que han mencionado mis compañeros. 9 de los expedientes no tenían esta dificultad o este hallazgo. Y bueno, ¿no? Por ejemplo, podemos ver uno que está en la parte derecha, donde la fecha de ingreso fue el 12 del 2 de este año, pero el contrato se firmó el 19, ¿no? Y bueno, el criterio va en contra de que este hallazgo, pues principalmente sobre el decreto legislativo de nuestro país, el 728, también podemos mencionar el procedimiento mismo que tiene la empresa en esta área, y también la ley que exige el SSTR, que es muy importante porque está vinculado a la seguridad y salud del colaborador, ¿no? Y la causa principalmente hemos identificado porque hay un inadecuado control interno y hay una priorización operativa, y esto conlleva que todo se haga de manera inmediata y en los plazos que no cumplen dentro del procedimiento, y hay una falta de seguimiento por parte del equipo de selección. Y esto como consecuencia pues puede tener multas altas en el incumplimiento de acuerdo con SUNAFIL, también posibles demandas o también debilitamiento de control documental o el riesgo debido a que los trabajadores, muchos están sin cobertura SSTR en tiempo que debería estar, ¿no? Siguiente, también vamos a ver el siguiente hallazgo, nuestro hallazgo 2. En este caso tenemos que la contratación de personal sin que se han realizado contratación de personal sin que hayan hecho sus exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Y bueno, esto también lo vemos de los 35 expedientes, 7 carecen de este examen médico ocupacional. Vemos en la parte derecha que es un certificado médico ocupacional de una clínica, y en la parte de observación ponen que no se completó el procedimiento y que el colaborador, el candidato tiene pendiente una muestra, ¿no? Este documento se está encontrando dentro del file o expediente de un colaborador, entonces quiere decir que no se ha cumplido de manera adecuada con este proceso. Y esto va en contra de ¿qué? Del procedimiento principalmente, porque en procedimiento efectivamente sí se indica, también en contra de la ley 29783 y también pues donde se establece que el examen médico debe realizarse antes de iniciar sus labores, ¿no? Y la causa hemos identificado principalmente por el desconocimiento de esta obligación del examen médico por parte de las jefaturas, quienes hacen una presión sin conocer pues la importancia de este paso, ¿no? También la falta de coordinación con los proveedores médicos, muchas veces esto ocasiona que haya retrasos en la entrega y se pierda ese seguimiento, y también la débil validación documental por parte del equipo. Y como efecto tenemos que hay un riesgo de multas efectivamente por no cumplir con esta norma, y también un deterioro institucional, ¿no? Porque puede esto afectar a los clientes externos que son muy sensibles con el tema de seguridad, que también está vinculado con el negocio. Siguiente, por favor. Y nuestro tercer hallazgo viene a ser que no se han encontrado registros completos de inducción de personal nuevo. Vemos en la parte derecha una imagen donde está una carpeta donde ellos hacen el seguimiento y suben las evidencias. Vemos que en enero de 2025 deberían de haber 4 inducciones, pero solamente están 2, ¿no? De registro o evidencia del cronograma de inducciones que tiene la empresa. Y esta condición, bueno, el 70% de expedientes carecen de una evidencia de inducción de los colaboradores, por lo que no se garantiza que haya asistido o que haya pues recibido la información muy alineada al reglamento, ¿no? Y va en contra del criterio de la ley 29783, donde nos indica que es obligatorio que los colaboradores pasen una inducción, también porque en esa inducción ellos reciben información valiosa de su seguridad y también por ejemplo, sobre el hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no? El empleador tiene la obligación de poder capacitar o mencionar esta información a sus colaboradores. También va en contra de su procedimiento porque ahí se menciona que deben pasar una inducción dentro de un tiempo, ¿no? Y la causa porque no hay un responsable claro, hay falta de cronogramas y formularios estandarizados y también una supervisión deficiente que haga seguimiento a poder tener estas evidencias, ¿no? Y la consecuencia porque hay un riesgo de sanciones por SUNAFIL efectivamente, también una probabilidad de accidentes o errores o bajo desempeño porque no se va a conocer las políticas de la empresa, que es justamente en la inducción es un espacio donde nosotros podemos brindar esa información a los colaboradores, y también una falta de registro de las capacitaciones como el código de ética.
Siguiente. Y nuestro cuarto hallazgo y penúltimo es la falta de aplicación de procesos inclusivos en el proceso de vinculación personal. Esto, como vemos en la parte derecha, hemos visto las ofertas laborales que han publicado y ninguna está como que para personas con discapacidad, ¿no? En los portales de trabajo. Y la condición es que también en los expedientes auditados no se ha encontrado esto y tampoco en el proceso que se incluyan estos mecanismos de adaptación para el proceso de selección, ¿no? Y como criterio, bueno, va en contra de la ley 29973, que justamente es la ley en nuestro país que vela por las personas con discapacidad en el mundo laboral. Y también la política que tiene la empresa, como la política de la inclusión, ¿no? Y su procedimiento, que en su procedimiento no se evidencia un apartado o algo específico que vincule a estas personas. Y la causa principalmente hemos identificado porque no hay un procedimiento técnico ni responsables asignados y no existen indicadores ni sistemas de seguimiento que nos muestre esta situación en la empresa y que el personal de recursos humanos no está capacitado para abarcar esta temática, ¿no? Y las consecuencias, pues hay un riesgo de multa alta por SUNAFIL y también pues un deterioro reputacional por parte de la empresa que no pone en práctica estas acciones inclusivas y también posibles denuncias por discriminación. Siguiente. Y el último hallazgo viene a ser que hay una inadecuada aplicación de los perfiles de puesto y verificación incompleta de competencias que está muy alineada con nuestro objetivo principal. Y bueno, aquí vemos en la parte derecha también un cuadro de seguimiento de auditoría interna donde las observaciones se repiten que no tienen certificado de estudios porque muchos perfiles son operativos, ¿no? Y la condición justamente evidencia eso, que el 37% de los expedientes no tienen ciertos documentos como también las pruebas psicotécnicas. Y esto va en contra de principalmente su procedimiento, porque ahí sí indica que debe pasar que debe cumplir los documentos como los certificados de estudios y también las evaluaciones técnicas, también con la ISO 9001, que busca justo tener un personal con una competencia acreditada y con su procedimiento propio, ¿no? Y la causa principal que identificamos es porque se prioriza la urgencia operativa para validar el perfil, por lo que se hace rápido y se escapan muchos documentos para verificar, y no hay control posterior ni exigencia de que se validen por parte de la jefatura o recursos humanos, ¿no? Y la consecuencia o el efecto es que hay un riesgo de contar con personal sin formación para el perfil que se busca y también aumenta la probabilidad de rotación o errores que pueden cometer este personal porque no cumple con las competencias requeridas. Y bueno, vamos a terminar con nuestras conclusiones principales. Tenemos 3 conclusiones que van en línea a nuestros 3 objetivos. Y bueno, podemos mencionar la primera conclusión, que es evidencia que el área de selección no verifica con firmeza la coherencia de la existencia de los cumplimientos de puesto. También, como por ejemplo, no se cuenta con certificaciones de estudios, que es algo esencial, o pruebas o evidencias de competencias técnicas. Y también y esto no se cumple con el procedimiento que ellos tienen, ¿no? Lo que da puerta pues a que haya deficiencias en cuanto al cumplimiento de sus requisitos y en la calidad de su proceso de selección. Nuestra segunda conclusión es que se identificó que una parte considerable del personal comenzó a trabajar sin la suscripción del contrato, lo que es, y también sobre la aptitud médica ocupacional, lo que tiene pues una vulneración directa con la normativa laboral de nuestro país y pone en riesgo a los trabajadores y también en riesgo a la empresa, en riesgos legales y posibles reclamaciones judiciales. Y bueno, también nuestra tercera conclusión es que se evidenció que el proceso de inducción no se realiza de una forma estandarizada, no se identificaron evidencias o un seguimiento adecuado de las evidencias o registro de lo que se hace. No hay una política de inclusión laboral para personas con discapacidad dentro de su procedimiento, lo cual limita que se pueda cumplir con la obligación legal del 3%, pero más allá también de que tenga una coherencia en cuanto a la política de inclusión o directrices corporativas que tiene la empresa con la ejecución que realizan el día a día, ¿no? Y por último tenemos nuestras recomendaciones. La principal recomendación es que
se recomienda que se propone implementar una lista de chequeo digital obligatoria para verificar todos estos documentos del personal que necesita validarse al iniciar el vínculo, y debe usarse de forma obligatoria también la evaluación de competencias conductuales porque está en su procedimiento, y el área de selección debe monitorear todo este proceso junto a las jefaturas antes de autorizar la contratación. También, como segunda recomendación, es que se propone implementar un sistema digital y que este sistema digital no permita, pues, que nosotros continuemos con ninguna creación de registro o algo vinculado a materiales, si es que antes no se ha completado todo el proceso de expediente completo y se ha firmado el contrato. De esa manera se va a tener como que un seguimiento más coherente de todo el proceso, y también si en caso se quiere saltar esto, que se envíe alertas tanto al equipo de selección y a las jefaturas involucradas para poder cumplir con este requisito, ¿no? Y también tenemos la tercera recomendación, que es que se debe implementar un proceso de inducción obligatorio con módulos estandarizados, y también que el procedimiento que actualmente ellos tienen debe modificarse y debe incluir en ellos el cumplimiento de la ley 29973, que es la ley de las personas con discapacidad, y también coordinar capacitaciones con el equipo involucrado. Y por último, profesor, ya estamos terminando. Vamos a ver la exposición de mi compañero que no ha podido estar hoy día en clase y nos ha grabado. Por último, tenemos una revisión de los anexos. Tenemos nuestro diagrama de Ishikawa, que nos ayuda a identificar las deficiencias en los controles internos, identificando los métodos como la ausencia de verificación cruzada ante el ingreso laboral, falta de control en el uso de formatos oficiales. Respecto a las personas, los supervisores solicitan ingreso inmediato sin validar la documentación. Recursos Humanos no realiza seguimiento estricto del checklist de ingreso. En cuestiones documentales de los materiales están los expedientes incompletos, la falta de archivos de convocatoria, ausencia de registro de inducción. Respecto al entorno, tenemos una carga operativa elevada, prioridad en cubrir vacantes por presión operativa, y dentro de políticas o normativas tenemos el desconocimiento e incumplimiento del procedimiento de recursos humanos, y no se aplica sanción interna por omitir exámenes médicos u otras verificaciones. Seguimos con nuestro flujograma, que hace una comparativa del proceso actual y el proceso propuesto. Los problemas detectados en el proceso actual están las firmas posteriores al inicio laboral, la inducción omitida o no registrada, y los documentos faltantes en los expedientes, una nula verificación de los antecedentes. Y en el proceso propuesto tenemos controles sugeridos como checklists obligatorios para cada fase de verificación previa por recursos humanos, la constancia de inducción antes de ingreso y verificación cruzada con los jefes directos. Ahora tenemos el diagrama de afinidad, que está agrupado por problemas, desde controles contractuales como firma de contrato posterior al inicio de funciones, contratación sin examen médico, ocupación del previo, falta de validación de antecedentes penales y laborales, contratos incompletos o sin firma del empleador, falta de control cruzado entre recursos humanos y jefatura para poder validar el ingreso, omisión y revisión de checklist antes de la autorización del ingreso del trabajador. También tenemos problemas de gestión documental como los expedientes de personal incompletos, la falta de archivo formal de convocatoria y sus resultados, la ausencia de constancia de inducción firmada por el trabajador, la pérdida de documentos en tránsito entre áreas, que no se emplean los formatos oficiales aprobados por la gerencia, dificultad para acceder a documentos digitalizados desde las sedes externas, el diseño organizacional, como los perfiles de puesto mal definidos o no actualizados, convocatorias que no reflejan los perfiles aprobados por gerencia, falta de claridad en las funciones asignadas a cada cargo, omisión del filtro técnico en el proceso de evaluación, responsables múltiples sin jerarquía definida para contratación, procesos de selección no estandarizados entre distintas áreas y sedes, y dentro de cultura organizacional tenemos la falta de programas de reconocimiento al mérito, escasa comunicación entre recursos humanos y áreas operativas, desconocimiento por parte del personal de las normas internas, la cultura de inmediatez, que prioriza el ingreso rápido sobre el cumplimiento, la ausencia de liderazgo en la supervisión del proceso de contratación y la débil promoción de los valores corporativos en los procesos de inducción. Luego tenemos nuestro diagrama de priorización de problemas,
que fue elaborado en el taller que tuvimos de forma presencial. Esta es ya una versión digitalizada. Los problemas que nosotros identificamos fueron las deficiencias de control interno de vinculación de personal, falta de definición de funciones, falta de manual para abordar conflictos internos, falta de programas de reconocimiento al mérito. Y en la frecuencia tenemos recurrencia en los problemas en la operación, en el impacto, afectación de eficiencia del proceso, en la factibilidad, posibilidad de implementar mejoras a corto plazo, y en el total una suma de los 3 criterios anteriores con un máximo de 60. Por último tenemos nuestro diagrama de Gantt, que establece un cronograma de las mejoras que tenemos planeados implementar, como la revisión y actualización de los formatos contractuales, la capacitación del personal en normativa de contratación, la implementación del control cruzado de ingreso, el registro formal y obligatorio de inducción, la supervisión documental semanal y el control de checklist. Estas actividades están programadas de forma secuencial para que se pueda asegurar la correcta implementación de los controles y la supervisión documental sería permanente tras esta implementación. Y bueno, profesor, ahí también les mostramos nuestro trabajo, también parte del proyecto. Y siguiente, también hemos hecho una entrevista a una representante del equipo de recursos humanos de la empresa de Buró y queremos compartirles un minuto de nuestra experiencia. Bueno, tuve una entrevista así y realmente no solamente aprenden ustedes, sino también yo, ¿no? Yo también vuelvo a recordar, me encanta esto de las auditorías, porque no solamente veo adquisición de talento dentro de la empresa, sino es que estoy a cerca de 11 años en la empresa y hace de que el tema de auditorías es algo fuerte para mí porque me encanta pasar las auditorías. Es un reto llevar a los auditores, conversar con ellos y es aprender mucho de ellos porque cada auditor es diferente, viene con diferente experiencia, la solicitud es mucho más rigurosa en algunos no, y dependiendo qué auditoría se pase, porque hay auditorías tanto para acreditación y certificación, son mucho más exigentes, entonces hace de que cada vez nosotros demos más, aprendamos y ver también qué cosas estamos flaqueando, ¿no? Y ir mejorando poco a poco. Y realmente agradecerles por el tiempo y por el espacio también. Muchas gracias, Lisette. Y bueno, profesor, así estamos terminando nuestra exposición. Muchas gracias. Profesor, su micrófono está apagado. Disculpe, bueno, los felicito, muy bien, han tenido casi todo completo su ponencia. Como se dan cuenta ustedes, todos los grupos que han expuesto, una forma de aprendizaje es aprendiendo haciendo las cosas, leyendo, investigando. Y prácticamente ustedes ya están expeditos como para llevar un curso de auditoría, un curso corto de especialidad para que ya puedan ser auditores junior. Eso referente a la clase, ya con esto hemos terminado el curso. El día martes me estoy acercando a la universidad para ver el tema de las notas, cómo subirlo, justificar la asistencia de los días que no he utilizado el Zoom para poder presentar un informe, ¿no? Entonces voy a pasar la lista rápidamente y con eso estaríamos acabando el curso y para mí ha sido un grato honor tenerlos a cada uno de ustedes. Y como ustedes habrán podido ver, ustedes tienen ya todo ese expertise, esa experiencia, dan un paso de ser profesionales y espero pues que le vaya bien, ¿no? De mi parte he dado todo lo mejor, he traído conceptos nuevos, hemos aplicado inteligencia artificial en algunos temas y el tema de la auditoría es parte de nuestra formación. Para ser un auditor tiene que saber de todo un poco y eso muchas personas no tienen ese expertise, esa especialidad, ese conocimiento que ustedes lo van a tener a corto plazo. Entonces, jóvenes, paso la asistencia así rápido. Profesor, disculpe, con respecto a la asistencia, bueno, ya todos los compañeros ya habían expuesto. Tienes razón. Sí. Tienes toda la razón. Claro, ya pusieron todos los grupos. Entonces voy a validar nomás la asistencia. Tienes razón, me había dado cuenta de ese detalle. Y a ver si el lunes ya mandan todos sus trabajos para yo el martes sacar el promedio según una fórmula. Hay un promedio ponderado
que se utilizan en el sílabus. Ya, entonces, no creo que haya desaprobados. Ya, entonces, conmigo sería hasta la próxima. Y de repente me invitan a su ceremonia de graduación para acompañarlos ahí. De mi parte, jóvenes, muchas gracias y espero verlos pronto como colegas. ¿Listo? Muchas gracias, profesor. Cuídese mucho. Hasta Ya. luego. Gracias, profesor. Hasta luego, Pero profesor. Muchas Hasta gracias. luego, profesor. Ya, está bien, está bien. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Ya.